María, ahorita ya entra la profesora. Hola mis niños, ¿cómo están? Muy buenos días. Empezamos una nueva mañana, una nueva actividad, siempre agradeciendo a Dios por todas las bendiciones y dones que derrame cada uno de nosotros. Muy bien, empezamos. El nombre de la actividad de hoy es Leemos para informarnos. Estamos en la semana 24, martes 15 de septiembre. El área que vamos a trabajar es de comunicación. ¿Recuerdas lo que estabas haciendo ayer? Analizaste un caso que te permitió comprender la importancia del manejo y acceso a fuentes de información para cuidar tu salud y la de tu familia. Por ejemplo, en el caso del COVID-19. Desde hace algunos meses vemos cómo en todo el mundo se toman distintas medidas para hacer frente al coronavirus. Para ello, los expertos tienen que buscar información diversa sobre el tema, enseñar a los demás las maneras de prevenirlo y, por supuesto, encontrar la cura y crear la vacuna contra esta enfermedad. Todos los días escuchamos o vemos más información sobre la enfermedad originada por el coronavirus. A veces llega a nosotros de manera oral y otras veces a través de los medios de comunicación, como la radio, la televisión y los periódicos o el internet. Es tanta la información que circula sobre cómo prevenir y tratar el COVID-19 que muchas veces nos preguntamos si este es confiable. Por ese motivo, hoy tendrás la oportunidad de leer diversos textos informativos y algunas fuentes de internet y periódicos para valorar su veracidad. De esa manera podrás saber qué debemos hacer como familia para tomar decisiones sobre el cuidado de la salud, basadas en información confiable. Además, tendrás más elementos para elaborar una cartilla de recomendaciones para cuidar nuestra salud y la de nuestra familia. Eso va a ser de ustedes para la otra semana, ¿verdad? Van a elaborar una cartilla de recomendaciones. Pero acá nos hablan de texto. ¿Se acuerdan lo que leímos ayer de lo que le pasó al papá de Julia, que leyó el Cura Milagrosa? ¿No? Que él lo leyó y lo hizo. Habían testimonios inclusive que había curado. Entonces el papá de Julia lo hizo y ¿qué pasó? Entonces nosotros ahí podemos ver, ¿no? Podemos entender si es un texto confiable. A ver, continuemos. ¿Qué necesitamos para esta actividad? Para esta actividad necesitamos ejemplo de supuestas recetas caseras para curar el COVID-19. Hojas de reuso o cuaderno. Lápiz o lapicero, lápices de colores, plumones o resaltadores, que es muy importante. Nuestra meta o propósito, ¿qué queremos con esta actividad? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué vamos a hacer? Identificar la calidad de la información de los textos, redes sociales, textos científicos de páginas web o repositorios, dice. Por las fuentes que lo presentan, ¿no? Ya sean por fuentes de pequeños textos, libros, ¿no? Por las fuentes que nos están presentando. El texto, ejemplo de supuestas recetas caseras para curar el COVID-19. Pero antes de leer el texto tenemos que tener siempre estrategias. ¿Qué debemos hacer mediante la lectura? Hacer predicciones a partir del título, anticiparte y dar hipótesis sobre lo que creas con relación al texto. Por ejemplo, ¿de qué tratará? ¿Cómo se llama el título de lo que vamos a leer? El ejemplo de supuestas recetas caseras para curar el COVID-19. ¿De qué tratará? De supuestas recetas caseras, profesora, ¿no? Leer todo el texto. Leer párrafo por párrafo según el tipo de texto, ¿no? Leer párrafo por párrafo según el tipo de texto. Parafrasear, explicar con tus palabras, por ejemplo, una idea, el significado de algo o alguien que lo dijo, ¿no? Parafrasear es que algo que tú has leído lo expliques tú con tus propias palabras. Ese es parafrasear, ¿no? Hacerse humillado, realizar anotaciones al margen del texto con las ideas principales de cada párrafo. Para ello puedes hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice el párrafo? Imagínense qué nos dice en el párrafo 1. Entonces acá al costadito, ¿de quién nos está hablando? Ya, acá escribo. Eso se llama el sumillado. Deducir el significado de palabras y expresiones. De repente no conozco esa palabra. Entonces, ¿qué hago? Pregunto, ¿no? Busco el diccionario. No hay, me voy a Google. Entonces, ¿qué quiere decir esa palabra o esa expresión? ¿Qué me trata de decir? Opinar sobre el contenido del texto. ¿Será un texto confiable o no? ¿Por qué lo crees? ¿Quién me está diciendo de que el texto para yo poder confiar o no confiar? ¿Qué debo tener para yo poder confiar que ese texto realmente es veraz o simplemente es una copia de muchas copias que han puesto? Continuamos. Ejemplo de supuestas recetas caseras para curar el COVID-19, dice. Remedios contra el COVID-19 más mito que verdades, ¿no? Instituto Nacional de la Salud, texto 1, texto 2.
A ver, creo que acá está. Texto 1. Ejemplos de supuestas recetas caseras para curar el COVID-19. Dice. Remedios caseros contra el COVID-19, más mitos que verdades. ¿Cuándo es esta fecha? Tiene que ser confiable y tiene que ser actualizada. Del 29 de mayo del 2020. ¿Quién nos está hablando de aquello? Una especialista del Instituto Nacional de Salud, María del Carmen Gastañaga. Afirma que muchos remedios caseros son buenos para la salud, pero ninguno previene o cura esta enfermedad. Miren lo que ella nos dice. Este es el texto 1 que ustedes van a tener que leer, los niños. ¿Ya? No hay remedio para el coronavirus, dice. Así es de tajante, es la doctora María del Carmen Gastañaga, especialista en salud y gestión ambiental del Instituto Nacional de la Salud, del Ministerio de Salud del MINSA. ¿Quién nos está hablando? Un especialista, ¿no? Descarta que el uso de plantas, flores o algún otro producto que consumimos habitualmente, con la creencia de que es bueno para la salud, funciona para curar este virus que es tan letal. ¿Qué significa letal? Que es mortal, que nos puede producir la muerte. Este virus es letal, ¿no? Mortal, nos puede producir la muerte. Eso es lo que nos dice con esa palabra. La tradición no cuenta. Lo van a leer. Los baños de vapor, efectos adversos, alimentos y no medicinas, estar informados, frutas, vegetales y más. Lograr el equilibrio, conclusión. Dice ahí también nos concluye ella con todo lo que nos aporta. ¿Qué nos dice en el texto 2? En el texto 2 dice, recetas caseras para la cura del COVID-19. Primeramente, ¿nos dice quién nos da la información? No, solamente tenemos un pequeño título. Dice acá, y todavía encima le dice, les recomiendo la siguiente receta que tomó un familiar, nos dice ahí, ¿no? Nos dice que tomó un familiar que contrajo el COVID y se recuperó. Cuidemos nuestra salud y la de todos, de todas y todos. Nos da los ingredientes. ¿Qué tipo de texto es? Un texto instructivo, ¿verdad? Porque nos está diciendo, nos da los ingredientes, nos da la preparación y todavía nos da la recomendación. Es barato, pero viene de COVID y todo aquello. Pero hay que tener muy en cuenta, niños, ¿quién nos da la receta? Podemos confiar en la receta que nos da el testimonio, nos da una doctora, ¿quién nos da el Ministerio de Salud? ¿Quién nos está dando la receta? A ver, continuemos. Ya hemos visto la receta 1, ustedes van a tener que leerlo muy bonito, despacio, lean 1, 2, 3, 4, 5 veces, ¿no? Anota tu predicción, tus humillados y opiniones en tu cuaderno u hoja de reuso, dice. Revisa las apreciaciones que hiciste durante la lectura en los textos 1 y 2. Luego analiza si cumplen con estas características. Nombra al autor o creador del contenido en la lectura 1, sí, ¿verdad? Muestra claramente su propósito, presenta la información de manera objetiva en la 1, sí. Cuenta con información precisa, posee fuentes creíbles para que respondan, tiene información actualizada, no te hemos visto la 1, sí. No te hemos visto que la 1 sí. Nos dice la fecha, acá también nos dice la fecha, agosto de 2020, acá también dice 20 de mayo. Acá nos habla de una especialista del Instituto Nacional de la Salud, ¿no? Todavía nos da el Carmen, que nos da el nombre de la doctora, ¿no? Acá nos da el nombre, no. Acá nos da varias fuentes acá para poder nosotros indagar. Acá nos dice algo, no solamente nos dice que un familiar se curó del COVID. Nos está recomendando por aquello, nada más. Responde en tu cuaderno, dice. En el texto 1, los remedios caseros contra el COVID-19, más mitos que verdades. ¿Es confiable? Porque fundamenta tu respuesta, ya dijimos, ¿verdad? Nos está hablando del texto 1, niños, ¿ah? El texto 1 es la primera. Fundamenten bien la respuesta. ¿Quién nos habla de aquello? El Instituto Nacional de Salud nos habla una doctora. ¿Qué más nos dice la doctora? Que ella trabaja ahí, pertenece al Ministerio de Salud y nos da ciertas recomendaciones. Entonces ustedes van a tener que fundamentar su respuesta. No solamente poner sí, sino que fundamentarla. En el texto 2 dice, recetas caseras para curar el COVID-19.
¿Cuál será la idea principal? ¿Te parece un texto confiable? ¿Por qué? ¿Dónde está en el texto 2? El texto 2. ¿Será un texto confiable? Nos habla aquí, nos dice, no, no será un texto confiable. ¿Qué más nos dice? ¿Cuál sería la idea principal? ¿Cuál es lo que nos dice? Si ustedes preparan esa receta, se van a curar contra el COVID. Esa es su idea principal. ¿Y por qué? ¿Será confiable? ¿Parece confiable? ¿Por qué? ¿Te parece confiable? ¿Qué me escribirías tú si yo te digo? ¿Te parece confiable la idea? No. ¿Por qué? Porque no tiene sustento. ¿De dónde? Solamente porque se curó un familiar, pero no tiene sustento de que el Ministerio de Salud haya dicho sí, con eso hay prevención, con eso hay cura. Entonces no podría ser confiable, ¿no? Acá dice, textos expositivos, dice, divulgativos. Generalmente aparecen con la prensa o comunicados y son de gran interés social. Tienen un lenguaje sencillo porque están escritos por toda una colectividad. Por ejemplo, en los textos escolares, los folletos explicativos, las enciclopedias y algunos artículos periodísticos. Los especializados, mire, divulgativos. En los textos expositivos tenemos dos, los divulgativos y los especializados, ¿no? Acá los divulgativos tienen un lenguaje sencillo porque están escritos para toda una colectividad, es decir, para la población, para toda una colectividad, la población que somos nosotros. En cambio, los especializados aparecen en revistas especializadas o sitios web dirigidos a un determinado público. Poseen un lenguaje técnico y dirigido a un determinado grupo de especialistas como médicos, abogados, economistas, ingenieros, etc. Por ejemplo, las monografías, las tesis, los artículos científicos especializados. En ambos casos son textos muy rigurosos. Entonces, los especializados poseen un lenguaje técnico, ya lo subrayé, ¿ya? Técnico. Y está dirigido a un grupo determinado de especialistas. En cambio acá, un grupo determinado de especialistas. En cambio acá tienen un lenguaje sencillo porque están escritos para toda una colectividad, para toda la población. Entonces, esta es la gran diferencia. Los divulgativos de los especializados. En cambio, en esto nosotros lo tenemos en los textos escolares, los folletos explicativos, las enciclopedias y algunos artículos periodísticos. Pero ellos están en las monografías, las tesis y los artículos científicos especializados. En ambos casos son textos muy rigurosos. Realice una primera lectura del siguiente texto y subraya aquellas ideas que se relacionan con la característica de los textos expositivos ya que hemos leído y otros datos que sean nuevos para ti. Ya lo subrayé. Los divulgativos tienen un lenguaje sencillo porque están escritos para toda una colectividad, para toda la población. Y los especializados sí poseen un lenguaje técnico y está dirigido para un grupo determinado de especialistas. Ya, entonces, médicos, abogados, economistas, ¿no? Si ya lo sabemos. ¿Qué es la OMS? Es la Organización Mundial de la Salud, la O, organización, la M, mundial, y la S, salud. Organización Mundial de la Salud. Es la autoridad en asuntos de sanidad internacional en el sistema de las Naciones Unidas. Sus ámbitos de actividades principales son enfermedades no transmisibles y transmisibles. Además, tiene como tarea vigilar y dar respuesta a las crisis relacionadas con la salud y promocionar y regular los sistemas de salud en el mundo. En este sentido, es importante remarcar que es la institución autorizada a nivel mundial. Miren, en ese sentido es importante remarcar que es la institución autorizada a nivel mundial para difundir los progresos de la investigación, la forma de atención y el cuidado del COVID-19 y de cualquier otra enfermedad. En el caso de América, lo hace a través de la Organización Panamericana de la Salud. Organización Panamericana de la Salud. Todos los detalles sobre el COVID-19 están divulgados en su página web. Asimismo, los ministerios de salud de todos los países se respaldan y siguen los protocolos desarrollados en dicha organización para garantizar el cuidado de la salud de la población que tiene a su cargo. Por ese motivo y en vista de tanta información difundida irresponsablemente por el mundo sobre cómo prevenir o atender a los enfermos del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud, a través de la OEPS, ¿qué es la O? ¿Qué nos dice qué es la O? La Organización Panamericana de la Salud. Ha elaborado una guía para periodistas que orienta sobre cómo se debe tratar la información que deben comunicar a la población sobre esta enfermedad. Entonces, ellos han organizado, ¿no?,
ha organizado una guía para periodistas que orienta sobre cómo debe tratar la información que deben comunicar a la población sobre esta enfermedad. Difunde información basada en hechos, asegúrese de chequear la información y citar fuentes oficiales y confiables. Mire. Informa con lo que se sabe. Es una epidemia de una enfermedad nueva. Es mucho lo que aún se desconoce. Informe a la población sobre lo que sabe y sobre lo que no se sabe hasta el momento. Aclare que las autoridades y los científicos están trabajando para encontrar las respuestas. Asegúrese de citar a los expertos en todo momento. Las citas proporcionan información y credibilidad a las noticias que se informan. ¿Cuáles son las citas? ¿No? Son los doctores, ¿no? Que ellos, ¿quiénes están hablando? Consulte fuentes acreditadas y oficiales. La desinformación, los rumores y las teorías conspirativas circulan mucho. Por eso es fundamental citar fuentes confiables, como el Ministerio de Salud, su país, la Organización Panamericana de la Salud y la OMS. Evitar incluir personas que opinan sin la acreditación necesaria. Evitar repetir teorías falsas o sin sustento científico. La información errónea repetida muchas veces puede ser percibida como cierta. Verifique los rumores y la información que le genere sospechas. En el caso de los rumores, evalúe el nivel de gravedad, la fuente y el alcance antes de desmentirlos o de repetir información falsa. Evitar contar el otro lado de la historia cuando no tenga sustento científico o sea algo poco creíble. Evite incluir mitos o remedios locales. Utilice fuentes científicas basadas en la evidencia real. Entonces, ¿quién le manda estas recomendaciones? La OMS y la OPS, ¿no? ¿A quién le están mandando? A los periodistas, que tengan mucho cuidado al momento de dar información, que tiene que ser de fuentes acreditadas y oficiales, citar a los expertos, evitar teorías falsas, verificar los rumores y la información que genere sospechas, evitar contar el otro lado de la historia, sabiendo que si no es verdadera no la deben de colocar, y evitar incluir mitos o remedios caseros, nos dice, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo acá un texto y el otro texto, las recomendaciones que le dan. Veamos algunas características del texto que has leído. Este es positivo, sí. Tiene dos partes, una divulgativa y otra especializada, ¿sí? ¿Verdad? Esta es la divulgativa y esta es la especializada. Muy bien. La primera parte sobre la OMS y sus funciones presenta información con un lenguaje sencillo porque está dirigida a estudiantes. Esta parte es divulgativa. La segunda parte sobre las recomendaciones que da la OPS al gremio de periodistas acerca de cómo comunicar a la población sobre el COVID-19 posee un lenguaje más especializado. Esta parte es más especializada. Ahora sí, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a contestar estas preguntitas? ¿Puede leer el texto? ¿Qué es la OMS? Toma en cuenta la información proporcionada sobre los textos expositivos y las características generadas de los textos confiables. Y responden tu pleno. ¿De qué trata el texto? ¿Qué es la OMS? ¿De qué nos dice? ¿Para qué fue escrito el texto? ¿De dónde van a sacar ustedes estas respuestas? Acá. De esto. De ahí van a sacar ustedes. ¿Ya? Mencione dos ideas importantes. ¿Qué nos dicen? Menciona con tus palabras las recomendaciones de la OMS a los periodistas. ¿Qué les recomienda? ¿Cómo se relacionan las recomendaciones de la OMS con los textos expositivos? ¿Este texto es confiable o no? ¿Por qué? Menciona con tus palabras. Cuando dice que mencionas con tus palabras, ¿qué debes hacer? Parabrafear. No, menciona, palabra fea. Explica con tus palabras, por ejemplo, una idea, el significado de algo que dijo. Entonces, eso es lo que tienes que tener mucho cuidado, parafrasear. Mis niños, ¿qué van a hacer? ¿De dónde sacan ustedes respuestas? Estas puntitas de acá, las van a sacar de acá, pues acá las tienen. Estas es las recomendaciones que le da. Esta es la divulgativa, esta es la especialista. Ustedes la tienen ahí, solamente tienen que leerlo bien para poder contestar. Ahora, ¿este texto es confiable o no? ¿Por qué? Nos preguntan por qué. Ustedes tienen que ver si es confiable o no. Revisa tus respuestas y mejóralas. ¿Qué hiciste para esta actividad? ¿Relacionaste las ideas de todo el texto para decir de qué trata tu contenido? ¿Relacionaste las ideas de todo el texto para deducir por qué ha sido escrito?
Mencionaste una idea importante por cada párrafo y elegiste 2, sí o no. Escribiste con tus palabras de qué trata cada recomendación dirigida a los periodistas, sí o no. Identificaste las características de un texto expositivo en las recomendaciones que da la... Acá dice OMS, ¿no? Identificaste las características de un texto expositivo en las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud a los periodistas para garantizar la divulgación de información confiable. Para sustentar si el texto es confiable, tomaste en cuenta lo aprendido sobre los textos expositivos y las características generales de los textos confiables. Entonces, niños, ustedes tienen para leerlo, buscarlo y después relacionas con la idea. Contesta sí o no si lo lograste. ¿Ya, mis amores? Con tu familia, dice. Cuenta con tus familiares, comenta con tus familiares los textos leídos y hoy comparte algunas ideas sobre la importancia de leer información confiable, ¿no? Sobre lo más importante que es ello. Que lo que leemos sea realmente confiable, que nos ayude a nosotros a prevenir, ¿no? De cómo cuidarnos sobre el COVID-19. Reflexionemos. Responde en tu cuaderno. ¿Qué aprendí hoy sobre los textos expositivos y la importancia de que los textos deben ser confiables como lo hice? ¿Qué se me hizo más fácil y difícil de responder? Las preguntas sobre los textos que leí. ¿Por qué? ¿Qué haré para mejorar? Bien, niños, acá hay 2 preguntas. ¿Qué aprendí hoy sobre los textos expositivos y la importancia de que los textos deben ser confiables? ¿Cómo lo hice? Son 2 preguntas, ¿ah? Tienen que contestarlas. Acá dice, ¿qué se me hizo fácil responder las preguntas? ¿Qué se me hizo fácil y difícil a responder las preguntas sobre los textos que leí? Una pregunta. ¿Por qué? Fundamenta. ¿Qué haré para mejorar? Entonces, niños, tienen ustedes que escribir fundamentar. Cuando se pregunta por qué, tienen que argumentarlo, fundamentarlo. ¿Y qué harás para mejorar? ¿Qué puedes hacer para mejorar al momento de contestar esas respuestas, ¿no? Leer más, indagar más. ¿Qué harás para mejorar? Muy bien, mis niños lindos, gracias. Ya sabemos cómo nos comunicamos. Sobre todo, niños, ya les he dicho, la epidemia no se ha ido, todavía está acá con nosotros. Eviten salir, por favor. Yo sé que en su casa están un poquito agobiados, pero hay que seguir cuidándonos. Si se cuidan ustedes, cuidan a sus familiares. Mantengan el distanciamiento social. No se olviden la mascarilla. El lavado de manos es muy, muy importante cada vez que vamos al baño, salimos del baño. No solamente por el COVID, sino para evitar un montón de enfermedades, ¿no? El alcohol, cada vez que salgamos, tengámonos a la mano. Hay que cuidarnos. Si se cuidan ustedes, cuidan a lo que más quieren, que son sus padres y sus familias que viven a su lado. Muy bien. No se olviden de mandarme una hermosa foto del trabajo que están haciendo. Nos vemos. Chao, chao.